¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del Huawei Watch Fit 3, un dispositivo bastante interesante que acaba de salir recientemente esta semana, así que vamos a comenzar a sacarlo de su caja. Vean nada más esta tremenda obra de la naturaleza, está bastante bonito de primera impresión. Este dispositivo tiene un costo de $120, aproximadamente son 2,000 pesos mexicanos en la tienda oficial de Huawei. Creo que es una promoción de lanzamiento, no sé por cuánto tiempo estará ese precio, pero es el precio al que yo lo compré. Dentro de la caja lo que hay es dos papelitos que serían la garantía y otro que es una especie de manual que la verdad están demasiado pequeños como para leerlos. Y por otro lado tenemos el cargador que fíjate que de primera impresión y al tacto se siente bien, se siente de muy buena calidad. A diferencia de otros dispositivos de este precio, creo que el cargador está muy bueno. Para el precio creo que está decente. Bueno, pues ahora vamos a sacarlo de su estuche, que la verdad, bueno, no sé ni cómo se llama esto no es un estuche, pero hay que revisar ahora la calidad de construcción y los materiales. De primera impresión se siente bastante bien, de hecho es muy ligero, la corona también se siente muy bien, es aluminio, espérate, vamos a quitar esto que se ve bastante feo y vamos a seguir. El aluminio de este reloj se siente de buena calidad y se ve bien, la construcción también se siente sólida, no se siente un reloj barato ni mal hecho, sino que es todo lo contrario. Se nota una buena calidad. Escuchen. Uy, eso es súper satisfactorio. Siempre hacer eso en un dispositivo nuevo se siente muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la calidad de la correa, que esto me está llamando la atención. Bueno, también le voy a quitar este papelito feo que le cuelga por aquí. La correa se ve muy bien, ¿eh? Presten atención a cómo se ve por atrás. Esta correa es de un material que incluso tiene aquí hasta el nombre de Huawei. Es de un material textil, entre comillas, porque sería como nylon, imagino, pero se siente de una excelente calidad de construcción. Además, esto es metal, la parte de abajo. Oye, la calidad está muy bien. Este es flexible, obviamente, para que te lo puedas ajustar a tu muñeca y no te canse. Yo cuando utilizo relojes utilizo estas correas porque son las más cómodas. Bueno, se mancha un poquito por atrás, pero no se preocupen. También se les puede retirar la correa de manera muy sencilla, creo. Mira, así. Oye, la verdad es muy fácil. Creo que esta es más fácil que la de los de Apple. Pero se siente muy bien. La construcción es lo que más me está dejando buena impresión. Tiene por ahí un pelillo que ya vi. Fíjense, yo utilizo estas correas. Esta es la del Apple Watch Series 5. Y me ha durado bastantes años. Pero esta yo creo que también va a durar bastante bien. Además se atora para que no se ande chocando con esta parte de aquí, que creo que eso está hecho a propósito, que combina con este color. A mí no me gusta el rojo, pero en este reloj creo que se ve bien la combinación entre plata y rojo. Ahora, ¿cómo demonios prendo esto? Bueno, ya prendió, creo que era con el botón rojo. Bueno, ya no vi ni con cuál lo prendí, pero volviendo al tema de la calidad, pues me sorprende bastante, ¿eh? Se siente muy bien para el precio en el que se encuentra. Ahora vamos a ver los idiomas. Hay bastante variedad de idiomas. Creo que este reloj está hecho para que se venda en todo el mundo. Acaba de salir, entonces imagino que este dispositivo estará disponible en muchos países. Bueno, aquí ya viene lo de la sincronización, que esto quizás es lo más engorroso de cuando uno tiene uno de estos relojes. Bueno, aquí hay una cosa bastante interesante. Fíjense que en la Apps Store de iOS está la aplicación oficial de Huawei y de hecho hay un código QR que me dio el reloj para poder entrar y me mandó directamente a la tienda de Apple para bajar la aplicación. Creo que es algo positivo. Bueno, ahora toca la configuración inicial. Vamos a ver cómo funciona la aplicación. Aquí ya me aparece el dispositivo para conectarlo. Vamos a darle a ver qué me pide aquí en el reloj que hagamos. Aquí me pide que acepte la conexión. Cuando se instalen un nuevo dispositivo, no le den primero ningún permiso de nada y ya cuando lo vayan utilizando ustedes se van a ir dando cuenta qué es lo que utilizan y necesitan. Oigan, se escucha muy bien. El sonido tiene un nivel bastante alto. ¿Esto qué es? Esto es para darle los permisos para el monitorización y todo ese tipo de cosas. Vamos a darle ahí y luego tengo que instalar una actualización. Bueno, aquí tenemos que actualizar el dispositivo. Espero que esto no tarde demasiado. Bueno, pues se tardó 1 hora en descargar la actualización y actualizarse. ¡Qué locura! Vean, ya son las 9:30 y empecé como a las 8:30, creo, un poco antes, no sé. Pero fue una locura lo que tardó, ¿eh? Bueno, ya por fin está encendiendo el reloj. Por cierto, vean, he encontrado un pequeño detalle aquí en el reloj. Chéquense esto. Vamos a hacerle zoom y en la corona tiene el nombre del dispositivo, que la verdad eso es un detalle bastante bueno, pero por fin podemos empezar a configurar
configurarlo. A ver, en la aplicación nos salen unas pequeñas, vamos a hacer esto para arriba, unas pequeñas carátulas. Vamos a revisar si se las podemos cambiar. No sé si se pueden configurar, la verdad no estoy seguro, pero sí sé que hay bastantes diseños de carátulas que puedes probar. Pero bueno, aquí no me sale ninguno, a ver. Ah, mira, este es diferente, vamos a cargarlo en el dispositivo, espero que no se tarde. Ah, mira, va rápido. Les digo que el dispositivo es muy bueno, solamente que se tardó demasiado en descargar la actualización. Yo creo que es porque los servidores están lejos o algo. Pero, y eso que tengo buen internet. Vamos a ver qué más hay. Estas son... Ah, mira, aquí aparecen un montón. Oye, qué bien, ¿eh? De hecho, estas están como que más llamativas que las de Apple, ¿no creen? Vamos a ver otras. Aquí no me aparece nada. Creo que tengo que borrar esto, a ver. No, ir para atrás. Y luego voy a seleccionar estas. A ver qué tal están. Bueno, tarda un poquito en entrar a las carátulas. Se ve como que la página no está muy cerca de donde vivo. Bueno, soy de México. No sé si es por la distancia que hay con los servidores de Huawei o algo. Pero está tardando bastante. Imagino que por eso también tardó en actualizarse. Pero el dispositivo es bastante rápido, ¿eh? Vamos a ver las carátulas, a ver cuál me gusta y se la ponemos. Bueno, pues mientras elegimos carátula, ¿les parece que ahora hablemos del tema de la duración de la batería? Huawei asegura que te puede llegar a durar hasta 10 días la batería de este reloj. Una cifra bastante buena, sobre todo para un reloj con estas características y con esta tremenda pantalla que tiene. Creo que es una muy buena duración. Y depende de la carátula que tú elijas, obviamente vas a tener diferentes rendimientos, pero imagino que si ellos te aseguran esto y te dan estas carátulas, quiere decir que no importa la que elijas de todas estas, que seguramente tendrás un rendimiento parecido. Además, en las carátulas te viene por ahí un símbolo que dependiendo la que tú elijas, te va a dar un rendimiento mejor o menor de batería en color verde o amarillo. Eso está bastante bien, porque ya sabemos que dependiendo la carátula que te pones, pues obviamente vas a rendir más o rendir menos en tu día a día. Pero bueno, me ha gustado bastante que te den hasta 10 días de duración de batería. Miren, encontré una opción que la verdad me gusta bastante porque creo que los relojes de Apple no la tienen, o por lo menos no recuerdo. Esta opción es para poder encontrar tu reloj cuando se te queda por ahí, debajo de las cobijas o algo, que la verdad está muy buena. Bueno, debo decir que la voz esa es un poco molesta, pero aún así es bastante útil por si se te llega a perder por ahí el reloj. Puedes salvarte de que se te llegue a perder para siempre. Bueno, ya en mano la calidad percibida sigue siendo bastante buena. Creo que se siente como si tuvieras un reloj de un precio más elevado. Me froto las manos como mosca. Creo que le puede quedar bastante bien a cualquier mano y además la combinación de colores pues puede ser bastante subjetiva a la elección, pero creo que hay 5 colores diferentes para todos los gustos. Yo en este caso adquirí este, pero ustedes pueden encontrar otros colores. Esta opción que acabo de activar es para poder encontrar el teléfono. Esto es bastante útil por si luego se te llega a perder tu teléfono por ahí. Te puede ayudar bastante. Tiene opciones bastante buenas, muy parecidas a las que tienen los relojes inteligentes de Apple, pero por un precio mucho mejor. Esto también lo tienen los relojes de Apple. Ahorita vamos a probar esta opción, de hecho con agua. Bueno, pues ahora toca hablar sobre los sensores que tiene integrados este dispositivo. Por supuesto que tiene todos los sensores típicos de cualquier reloj inteligente. Ya saben, el sensor óptico para medirte la frecuencia cardíaca, el acelerómetro para medirte los pasos, el giroscopio, sensor de luz para variar la luz dependiendo la intensidad que hay en el día. Pero aparte tiene otro sensor que es bastante bueno, otro sistema para medirte las arritmias o la posibilidad de arritmia. No sé si qué tanto se pueda confiar en estos dispositivos hoy en día para estas cosas, pero los avances han sido muy buenos en los últimos años y creo yo que el sensor puede tener datos interesantes y te puede servir si te preocupas por estos temas. No soy yo un experto en la salud, ustedes podrían consultar con un doctor que opina de esto, pero sinceramente creo que el dispositivo te puede ayudar a empezar a preocuparte por estos temas y a darte mediciones que podrían ayudarte a tener ejemplos sobre cómo está tu salud. Bueno, pues esto de la arritmia tiene que estar en reposo uno cuando se lo mida, tienes que estar completamente sentado y quieto. Ya lo hice y según no detectó nada extraño, eso me agrada. Y por último vamos a ver el sensor típico de medirte el ritmo cardíaco, que es el que yo creo que muchas veces estamos siempre revisando en estos relojes.
Además hay que recordar que Huawei es una marca que siempre ha innovado en el tema de los sensores de salud. Por ejemplo, creo que fue de los primeros en meter un sensor para medirte la presión. Y en China creo que hay uno que hasta te mide la glucosa, una locura. Bueno, pues ahora toca lo más interesante de este video, que va a ser probar la resistencia al agua de este reloj. Nos aseguran que este reloj puede resistir hasta 50 metros de profundidad o 5 bares. Eso es muy relativo dependiendo los niveles de presión del agua. Pero primero le voy a quitar la correa porque no quiero que se moje. Se va a tardar mucho en secar. Vamos a ver qué tanto resiste. La verdad yo estoy convencido de que va a aguantar muy bien. El tema es que pues ya para bucear no te conviene, pero pues por supuesto para meterte tantito a la alberca o para bañarte creo que no hay problema, aunque pues no es recomendable nunca bañarte con un dispositivo electrónico. Vamos a probar que funcione bien y lo echamos y ¡pum! Ya se descompuso. No creo que se haya descompuesto, yo creo que se apagó simplemente porque lo soltamos. Pero vamos a ver. Sí, está bien, está bien. Está perfecto, muchachos. Es que, a ver, si te aseguran que es resistente al agua, pues obviamente no va a haber ningún problema. Aguantó bastante bien el agua, pero tiene una función interesante. Vamos a sacarle el agua que le sobra. Vean nada más cómo salpica. Funciona muy bien esa opción, ¿eh? Entonces, si te metes a bañar con él, tal vez no tengas problema, pero bueno, yo te recomiendo bañarte con un dispositivo como este o con ningún dispositivo. Pero si está lloviendo o si, por ejemplo, se te mojó cuando te estabas lavando las manos, no tienes ningún problema. O sea, te puedes lavar las manos tranquilamente con este reloj y no va a pasarle absolutamente nada. De hecho, hasta vean, el reloj tiene hasta sus instrucciones para cuando se te llega a mojar, cosa que está muy bien. Y bueno, por último voy a dar mi valoración final sobre el dispositivo. Primero voy a comenzar con lo que no me gustó, es decir, lo negativo, que creo que solamente fue una cosa y es obviamente lo que se tardó en actualizar, o más bien en descargar la actualización, fue un exceso. Fuera de eso, no le veo otras cosas negativas. Lo positivo o lo que más me gustó creo que ha sido la promesa de la duración de la batería. Aparte, la pantalla creo que me gustó demasiado y por supuesto la calidad por el precio que estás pagando creo que está bastante bien, ¿eh? Así que con esto despido este video. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Háganmelo saber en los comentarios y también sus sugerencias e ideas. Un saludito y hasta el próximo video.